¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el horario que nos escuchen, estamos por aquí nuevamente para continuar con nuestras charlas. Esperemos tener capacidad intelectual para coordinar las cosas y capacidad de síntesis para no marearlos con un video que en el caso anterior casi los desnuco, casi me voy a las 2 horas y no es la intención. Bueno, hoy el título es Payogun, ¿sí? Orisha Ogun, guerrero del astral, dueño de la fuerza y de la fortaleza de las cosas, señor del hierro y de la metalurgia, ¿no? Regente del progreso, responsable del desarrollo humano. Eh, este orilla lo abordamos desde muchos lados y quiero esclarecer sobre una cosa antes de profundizar el tema sobre Orishá Ogun. Como Ogun es un orishá muy popular, inclusive en Brasil, dentro de los cultos Umbanda e inclusive dentro del culto de Shu, escuchamos la palabra Ogun. Los caboclos de Ogun forman una línea en Umbanda. Entonces, no es lo mismo que otros orishás que por ahí aparecen en nuestro panteón de adoración, pero los umbandistas no tienen familiaridad con el nombre, ¿sí? Sino que se ha tejido, digamos, toda una doctrina dentro de la Umbanda, en donde no solamente se hablan de los caboclos de Ogún, sino que se habla del Payogún, ¿no? Y el Payogún, en Umbanda, vence demandas. Motivo por el cual sucede esto, lo desconozco, pero es lo que tenemos por Umbanda, ¿sí? Es el que guerrea contra las demandas. Bueno, esto no sucede dentro del Batuque. Nosotros tenemos perfecta dimensión de la Ye de Ogún. Que a Ogún lo podamos utilizar invocándolo para quebrar algún fetillo, no estoy diciendo que no sea posible. Todo lo va a determinar si el Pai Ogún habla en esos términos en el Merindil Ogún, que él tiene que participar de un desmanche a una persona que fue afectada por una fetillería de algún tipo. Ahora, que quiebre demandas. Primero, ¿qué es una demanda? Es un espíritu, generalmente obsesor, que por ritual se le indica que tiene que atacar a alguien y se le pega y produce un efecto negativo sobre esa persona. Eso exclusivamente es la demanda. Los trabajos de brujería no son demandas. Las hechicerías no son demandas. ¿Ah? O sea, hay una gama muy grande de trabajos de hechicería con distintos nombres inclusive, que no son demandas. Pero el batuquero a veces en su precariedad de concepto considera que todo trabajo por izquierda, todo trabajo que vaya a perjudicar a alguien es una demanda. No, para que exista una demanda tiene que existir una intención de perjuicio hacia alguien y una entidad espiritual que sea mandada. Se le demanda, se le pide a una entidad espiritual oscura que ataque. Eso es una demanda. Y la verdad que dentro de la Umbanda, Ogún puede tener esa funcionalidad, pero no el Orishá Ogún, sino sus caboclos. ¿Por qué? Porque todos los caboclos desmanchan trabajos de fetillería. Todos, sin excepción. Porque son entidades espirituales, son eguns altamente evolucionados que trabajan en una línea de Umbanda, y en Umbanda no hay culto a orishá, hay reverencia a los orishás. Cuando hablamos de Ogún dentro del Umbanda estamos hablando de los caboclos que reciben este nombre. Ay, Pai, pero hay un caboclo que se llama Ogún Meyé, o Ogún Gilé, o Ogún Darronda, pero son caboclos.
no son el orilla Ogun. Y dentro del fundamento africanista, el Pai Ogun tiene otra jerarquía, porque él también es el que ordena el orden jerárquico en las cosas. Ya cuando hablamos de Iemanjá lo mencioné. Ogun es el que ordena las cosas y Iemanjá es la que controla que ese orden se cumpla. O sea, la finalidad o la prestatividad que tenemos del Pai Ogun en nación no tiene nada que ver con lo que se haya tejido como parte de una ritualística que no tiene nada que ver, no está emparentada siquiera con los orishas. No hay vinculación entre orishá y umbanda. Hay un reconocimiento de los cultores de umbanda y de los caboclos, o sea, de las entidades espirituales que trabajan en umbanda, de que hay una línea vibratoria que recibe el nombre de Ogún como podría haber recibido el nombre de otro orishá. Recibe el nombre de Ogún porque todos los caboclos que trabajan en esa línea tienen una vibración muy particular y se los encaminó a un fundamento que se llama línea de Ogún. Pero esto no es el orishá Ogún. Y claro está que en Umbanda Ogún lucha contra el mal y en Nación Ogún es el regente del progreso. ¿Comprendido? Bien. Bueno, ha hecho esta aclaración que duró muy poquitito. Vamos a entrar en tema de Ogún. ¿Ok? Nosotros en el batuque tenemos un fundamento externo que lo llamamos Ogún Avagan y tres fundamentos en cuarto santo que son Ogún Monira, Ogún Madiola, Ogún Molobede. El Inmolé es el mismo. Son 4 fundamentos que atraen el Ayé de Ogún de una manera en especial. Ya hablamos, cuando hablamos de los orishás fronteros, o sea, de los orishás de afuera, que Ogún Avagan no es un orishá, por ende el apelativo de Ogún es porque precisamente el vudú Avagan ostenta, ¿sí? El nombre Avagan significa el herrero y Avagan en la cultura daomeana es el vudú de la fuerza bruta. Entonces, como la fuerza, la resistencia, la capacidad de luchar y no ser vencido nunca es un atributo del orishá Ogún, entonces esa cualidad de vudú que llamamos Avagan lleva precedido el nombre Ogún, pero no es un Ogún. No es un pasaje de Ogún, es un vudú, no es un vudú pasado a orishá. Al contrario, es un vudú que lo atuque cultúa como vudú. Sus secretos de fundamentación, sus formas de cultuarlo es de vudú. ¿Bien? Entonces, como ya hablamos de Ogún Avagan, vayan al video donde hablo de los orishás de afuera y vuelvan a repasar si no les quedó claro los conceptos de Ogún Avagan. Así que corremos a Avagan y nos quedamos ahora sí en el Pai Ogún de Cuarto Santo. Bien, tenemos 3 pasajes, ¿sí? Tenemos 3 pasajes. En realidad, los mentores del batuque trajeron de tierra propia, o sea, de tierra Edo, el culto a Gu. Gu Avagan, Gu, originalmente para los Edo fue un vudú que trajeron de tierra daomeana. Y para los yorubas no existía todavía Ogún. Estamos hablando de 2000 y pico de años atrás, que los yorubas ni siquiera había gente organizada en ciudades en los territorios de Yoruba en esa época. ¿Ok? Como otros vuduns pasaron del Dahomey a territorios Edo.
Algunos me objetaron que yo cuando hablé de Yapaná hablé de cosas históricas y de otros orillás previos también hablé de cosas históricas. Entonces les pregunto, aunque no me puedan responder porque estoy hablando yo solo, pobres, pero la verdad, ¿qué Pai de Santos se le sentó en YouTube a hablarle de el origen de las cosas? Porque todos saben a la perfección algo que tienen en la mano, pero no saben el origen ni saben de dónde viene, entonces empiezan todas las confusiones. Parte del esclarecimiento de estos videos precisamente es hablar de cosas que nadie habla. Porque también me objetaron de que para Yapaná había hecho un video que era más histórico y si yo fundamentos no voy a pasar. Si yo no les voy a decir cómo manejo el ayé de Yapaná en los rituales. Lo que sí puedo decirles es qué finalidades tiene ese fundamento dentro del batuque. Después, cómo lo tienen que manejar, jefe, en el ILE. Yo no voy a dar esa información. Algunas veces, por cosas que digo, que a lo mejor la gente espera que diga, parecería que lo que estoy dando es fundamento. Yo no doy fundamento. Este canal no tiene por finalidad dar fundamento. No, y usted da un montón de fundamentos. No, yo doy doctrina sobre el fundamento. La doctrina es la explicación del fundamento, pero no es el fundamento en sí. Nadie va a aprender a través de estos videos a manejar el ayé de un orillá, ni mucho menos. Y no vamos a apartarnos de esa línea, ¿sí? Solo que, bueno, tengo algunos fanáticos de algunos orillás, sobre todo aquellos que tienen ese orillá como regente, que siempre les va a parecer que es poco lo que se le dice de ese orillá. Bueno, a ver, digo lo que puedo decir, lo que no puedo decir no lo digo, ¿bien? Entonces, volvamos al eje. No es que haga historia, sino que yo necesito que ustedes comprendan de dónde vienen los fundamentos, porque después las burradas que se escuchan es porque se inventan otras cosas o se escucha a un cubano o a un candomblessista o a un tradicionalista hablar de una orilla y esa es palabra santa y nosotros, al negro pata sucia al batuque, no tenemos una certeza de qué corno estamos cultuando. Dentro del panteón de los 900 dioses Edo, el dios, no el vudú, el dios Gu es el cuarto en jerarquía. Osanuwa, Oungun, Olokun, Gu. Y después vienen el resto de los 900 dioses. Es esencial la presencia, bueno, digo el cuarto no, porque Eshu está antes de Gu en la jerarquía de ese panteón de 900 dioses Edo. Pero para que ustedes escuchen y aprecien el énfasis que pongo en que Gu no es para los Edo lo que era 1000 y pico de años antes en tierra daomeana, que era un vudú, sino que es un dios, una divinidad Edo, patentada por ellos, porque ese fundamento llegó a tierras Edo hacía muchísimos siglos, más de un milenio, y constituye uno de los dioses de adoración en el pueblo Edo, inclusive cuando todavía los yorubas no usaban pañales. ¿Se entiende? Bien. Ese Gu es el dueño del hierro. Los yorubas no inventaron el hierro. Los yorubas asimilaron la civilización del hierro, consecuencia que los Edo ya fundían hierro. ¿Por qué hago estas asimilaciones? Porque no va a aparecer un dios en una cultura donde sus elementos básicos no existan ya. No tenemos un dios que sea el dueño del oro, porque el oro se crea después de las matrices más antiguas de culto. Entonces, algunas divinidades ostentan que tienen regencia sobre el oro, pero no es que no puedo hacer la transferencia de decir Oyun, oro. Ahora, Gu, hierro,
Sí, porque básicamente el vudú Gu pasó a la cultura Edo, donde no había una divinidad que ostentaba la regencia absoluta sobre el hierro y sobre el desarrollo que la humanidad hizo a nivel cultural de la metalurgia, es decir, el trabajo en la forja, fundiendo, primero la extracción de ese metal de las minas, luego su fundición, las aleaciones para hacerlo más duro y el trabajar ese hierro fundido para crear herramientas o armas de combate. El fenómeno cultural viene junto con esta divinidad a tierras Edo. Bien. De los 3 pasajes que tenemos en Cuarto Santo, algunos de los 3 referencian a cualidades de Gu. Yo les voy a decir que hay uno solo. Uno solo de los 3 pasajes es literalmente el dios Edo, Gu, vinculado a un elemento agua. Y es Adiola. Onira y Olobede son divinidades diferentes, o sea, no son Gu, sino que son orishas y orubas que ingresaron después a tierra Edo, o que al menos los fundadores del Batuque trajeron de África para acá. Uno es Onira. Onira es una divinidad yoruba, básicamente es un ébora. ¿Por qué? Porque Onira era, los yorubas también lo llaman Ogun, porque Ogun ¿qué significa? Guerrero. O sea que Ogun Onira es el guerrero de la ciudad de Iré. Es el guerrero que es el rey en la ciudad de Iré. Y ese rey en la ciudad de Iré era un capitán de los ejércitos de Oduduwa, enviado a tierras de Iré para conquistar e instalar ahí parte de la dinastía de Oduduwa. Bien, pero ¿qué características tiene ese cuando esa persona de carne y hueso muere y empieza el culto de Onira en las tierras yorubas, como Ogun, rey de Iré? ¿Qué características tienen? Ostenta la lucha, la batalla. Es un guerrero. Entonces, él es el que comanda los ejércitos, es el que garantiza que el ejército luche eficientemente y que el ejército venza en la batalla. El triunfo de la guerra es de Ogumonira para los yorubas y asimilado para los Edo. Porque Gu no tiene esa funcionalidad de guerra. Ustedes tienen que comprender que los estados Edo no tuvieron conquistas que hacer. Los estados Edo fueron ultra pacíficos hasta que se empezaron a expandir. Cuando se empezaron a expandir tuvieron que correr o dominar tierras vecinas con unos ejércitos enormes contra poblaciones básicamente desprotegidas de defensa. Entonces la anexión de territorios al imperio Edo fueron más pacíficas que de guerra. Pero los yorubas sí tuvieron que tener guerras intertribales. ¿Por qué? Porque precisamente Ogumonira lo que hace es conquistar, cuando era un ser humano, cuando era un ser humano, general de ejércitos de Oduduwa, luchar, Shango también lo hizo, luchar contra pueblos para someterlos y quedarse con esas tierras.
Los Yoruba sí para comenzar a que los hijos o los principales referentes militares de Oduduwa comenzaran a conquistar territorios que estaban ocupados por tribus muy de ese lugar, que no tenían nada que ver con, con el fenómeno político que estaba pasando en la ciudad de Ife, de Ile-Ife. Bueno, hubo estas conquistas. Entonces, ese Ogun es el guerrero. Gu es la fuerza. Ogun, el guerrero. Cuando vienen los fundamentos salvatruque, traen esa cualidad de la divinidad que es la de guerrear y triunfar. ¿Por qué? Porque no es solamente el triunfo en la batalla. Onira es el que posibilita el desarrollo de la civilización. En sus manos está el progreso. ¿Por qué está el progreso? Porque un pueblo desarrollado combate a un pueblo más débil, lo somete y lo anexa a sus territorios y comienza a construir un Estado, algo más complejo, una organización social más compleja. Es parte del progreso de la humanidad. Y además, como es guerrero, crea sus propias armas. También tiene el mismo Ayed, el mismo Imolé, o sea, gobierna el hierro y sus aleaciones, desarrolla la metalurgia como actividad humana. Y cuando una sociedad pasa de la edad de piedra a la edad de bronce, ya da un salto de calidad enorme. Y cuando da un salto nuevamente a la edad de hierro, se constituye como un país o como una civilización, como una nación poderosa frente a los enemigos. Porque no hay nada más fuerte que el hierro en principio en la antigüedad y es solamente superado por algunas aleaciones del hierro con el bronce para transformarlo en acero, que ya van a tener que pasar muchos siglos para que estas tecnicidades comiencen a entrar en estos territorios. Pero evidentemente el que tenía una espada de hierro vencía al que tenía una espada de bronce. Esto lo podemos ver inclusive en Egipto. En el antiguo Egipto, los egipcios vivían en la edad de bronce. Cuando se enfrentaron a los hititas, que eran la civilización que estaba por el norte, vecina de ellos, los hititas ya sabían fundir el hierro. Sus armas eran invencibles frente a la de los egipcios. Bueno, lo mismo sucedió en estas tierras. Tanto los Edo como los Yorubas expandieron sus dominios consecuencia del manejo del hierro, pero solamente para las armas de fuego, no. No, los arados, las máquinas para picos o herramientas para romper tanto la piedra como de hacer buracos en la montaña para poder extraer minerales. Todo eso se hace con hierro. Entonces, el pasaje de estas civilizaciones, sobre todo los Edo, que eran los que estaban desarrollados, los Yoruba ya heredan el hierro, porque era ya utilizado y estaba desarrollada la metalurgia en el imperio Edo. Entonces sus vecinos comenzaron a tener armas, tanto de guerra como herramientas de labranza, de hierro, que eran muchísimo más duras que cualquier otro mineral conocido en ese momento en esos territorios del Sudán occidental. Bien, entonces, Gu es la esencia de la divinidad que protege y garantiza el desarrollo de la humanidad. Y Ogumonira adquiere el carácter de el conquistador, el guerrero, el que nadie puede desafiar porque él va a vencer seguramente a todos sus oponentes en el campo de batalla.
Esa cualidad onira es traída al batuque como una cualidad esencial de un pasaje joven, porque es el pasaje que guerrea, que es el pasaje que abre caminos. Porque para los batuqueros los caminos son de vará. Y en realidad no podemos salir de ese concepto porque en nuestro Merindilogun, en Odú Ejioko, el segundo Odú del Merindilogun, se establece que Eshu, Orilla Eshu, Bará, es el dueño absoluto de los caminos y de los límites. Pero a decir verdad, esta concepción no existe en toda la diáspora. Si uno se va solamente acá, a pocos kilómetros al candomblé del nordeste brasilero, quien abre los caminos es Ogún para ellos. ¿Por qué nosotros utilizamos a Bará para la apertura de caminos y en el candomblé usan a Ogún? Porque Ogún es quien abre, quien construye el camino físico. O sea, acá hay una ciudad y allá hay otra ciudad y no están conectados. Quien abre ese camino, quien posibilita la vía de comunicación entre una ciudad y otra, es Ogún. Él es el dueño de los caminos. ¿Qué aye tiene en ese camino Bará? Es la energía que lo recorre. Yo puedo construir una calle muy linda, pero si no hay energía que va y viene, si no hay gente que utiliza ese camino para transportar mercaderías, ejércitos, o ir de un punto a otro para hacer turismo, ese camino es absolutamente inservible, ¿no es cierto? Entonces está muy estrechamente vinculado la construcción de un camino con la finalidad del camino. La construcción del camino está en manos de Ogún. La finalidad de esa ruta que hace que eso sea un camino que conecta, que comunica, que transporta, es Bará. Nuestro concepto de los regentes del camino es mucho más fino, mucho más delicado, mucho más comprensible dentro de la teología africanista que la visión taruga, cuadrada, casi sin forma que tiene el mundo yoruba. Yo lo lamento mucho si se enoja algún yoruba conmigo, pero es la verdad. Ellos son muy precarios para ver el fenómeno Eshu y Ogún cuando analizan los caminos. Los caminos son de Ogún. ¿Ok? Bueno, nosotros no tenemos ese concepto. Entonces, ese Ogumonira es la cualidad del Orishá Ogún que trae el progreso, ya sea por su accionar de guerra, porque domina a un pueblo menor y lo anexa y entonces amplía el campo de civilización en la sociedad humana, sino también porque es el que establece la comunicación, establece las vías de comunicación entre una ciudad y otra. Hace que una ciudad o un pueblo sea fundado y quede ahí como una economía cerrada que no tenga vinculación con ningún vecino. No, Ogún hace que este pueblo se conecte con el otro y con el otro y con el otro y con el otro. Y con ayuda de su hermano, Orishá Eshu, Bará para nosotros, interconecta todo esto y genera una nación. Esa cualidad de Ogumonira tiene esas características dentro del plano de regencia de este mismo Inmolé que viene al fundamento de Batuque por diferentes fundamentos, por diferentes pasajes. Bien, comprendido que Ogumonira recibe este nombre dentro del Batuque porque remite a la cualidad de guerrero que ya tenía esa divinidad yoruba. Los mentores del Batuque trajeron un Ébora, no, nosotros no cultuamos Ébora, pero sí Gu, que era el dueño de la fuerza. En el pasaje de Ogum Onira lo que hace es viabilizar el progreso humano.
el desarrollo del buen destino de las personas, si lo quieren ver en otro aspecto. Bien, ¿qué pasa con Olobede? ¿Qué significa Olobede? Es el dueño de los Obé. Esta clasificación, este pasaje está más ligado con Gu, con el Gu Edo, que con el Gu Monira. Aunque para los Yorubas, porque ellos heredan todo esto de la divinidad Gu Edo, tenían más de 1200 años de culto seguro antes de que el primer Yoruba hiciera pipí en un pañal. O sea, que cuando nacieron los Yorubas y anexaron la cultura Edo, fueron influenciados por muchos dioses. Es más, cuando nace el general de Oduduwa, le empiezan a llamar Ogun porque en lengua Yoruba significaba guerrero. Y le pusieron el apelativo Onira porque es el Oni, o sea, el rey de Iré. Y cuando lo deificaron a su muerte y cuando lo convirtieron en un orillá, estaba íntimamente ligado con eso que habían recibido de el Gu Edo, dueño del hierro, responsable del desarrollo de la metalurgia, creador de las herramientas de labranza, pero también de las armas de combate, porque era un guerrero. O sea, hereda el Ogum Yoruba, hereda el plano de regencia de Gu, el dios Edo. Bien, pero decimos que Olobede es el pasaje viejo de este Ogún del Batuque, porque en realidad es la energía más estable dentro de este orillá colectivo. ¿Por qué? Porque él no es el que viabiliza, él es el que le da forma a las cosas. Es el dueño de los Obé. El hierro es de Gu, o de Ogún, como le quieran decir. Cuando ese hierro toma una finalidad precisa, surge Onira. Cuando ese hierro crea, surge Olobede. Los Obé son de Olobede. Olobede es un orishá, es una divinidad independiente o un orishá independiente yoruba. No, no. Es como una cualidad de Ogún. Tanto para los yorubas debería ser así, debería, lo que puede ocurrir hoy en el mundo yoruba, no sé. Pero para los Edo es la cualidad, el tipo de Gu, que es el que forja lo más importante que tiene el culto, que son los Obé, o sea, las facas. Obé, faca, en la transliteración, o sea, Obé, faca, igual a faca, igual a cuchillo, es decir, según el idioma se pronuncia diferente. Pero el Obé a nivel religioso es el elemento que permite al sacerdote el ejercicio del sacro oficio. El Ayé de Obé está entregado en la obligación de Ogún al religioso para habilitarlo al sacro oficio. Esto ya lo hemos dicho en algún momento. Bueno, Olobede es el que ostenta el ser el dueño de esas facas y básicamente en principio de las facas rituales. ¿Ah? Entonces, tenemos un pasaje joven que es Onira, mucho más vinculado al desarrollo, al progreso, y un pasaje viejo, Olobede, que estabiliza, que da seguridad, que garantiza cosas. Bien. Y Adiolá es una variante, es un pasaje o un tipo, una cualidad de Gu que permite la vinculación de esta energía, de este Ayé de Ogún,
con los orillas de agua. Está en el batuque exclusivamente porque Ogún a veces toma a Oyun como su ayuntó o a Yemanjá como su ayuntó, o viceversa, una Oyun de cabeza toma como ayuntó a Ogún, o una Yemanjá de cabeza toma a Ogún como ayuntó. El hecho de que estén que se puedan dar esas integraciones en el cuadro espiritual de El Edá y Ayuntó es que aparece el Adiolá en el fundamento de Ogún. Y no es caprichoso ni está inventado dentro del batuque, sino que es traído de territorio Edo, porque esta divinidad Gut era bastante multifacética, así como existía la fase de crear cosas o de traer el progreso en esta divinidad, también estaba la de guerrear, también estaba la de ser la fuerza bruta que enfrenta cualquier cosa y la destruye, y también estaba esta conexión con divinidades que provenientes del mar, o del agua, mejor dicho, necesitaba un acople para que pudiera armonizar el cuadro espiritual de una persona. Entonces, Adiolá está allí como el pasaje que me permite que yo pueda dar una integridad espiritual o reconocer en Bucios una integridad espiritual pedida por Ori cuando pide cabeza de agua y el ayuntó es Ogún, o cuando la cabeza es Ogún y el ayuntó es de agua. ¿Existe Ogún Olobedé con Yemanjá? No. Si Ori pide a Ogún en ayuntó con Yemanjá, existen dos pasajes dentro del Irumalé que permiten que el Ogún sea Adiolá y la Yemanjá sea Bosí, para que se conecten. Idem si la cabeza fuera de Yemanjá y pide de ayuntó Ogún. Es Bosí con Adiolá. No hay otra posibilidad. No existe otra posibilidad. Está ese fundamento de Adiolá ahí para tener esta finalidad, para poder construir la dupla energética que rige a las personas que tienen una composición dupla entre agua y tierra. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con Oyun. Bien, entonces nosotros, si lo queremos diseccionar al fundamento de Ogún desde un punto de vista teológico, debemos decir que Ogún es la combinación de la divinidad Edo-Gu con finalidades determinadas, consecuencia de que ese Gu es tan importante dentro del panteón de adoración Edo que tenía muchas intervenciones, muchas formas de manifestarse, ya sea en la guerra, ya sea en la seguridad de las cosas, en la fortaleza de las cosas, en la creación de armas y herramientas, o para equilibrar energías de agua, que siempre son apaciguadoras, con las de tierra, que siempre son de lucha. De todo esto sale el fundamento colectivo de Ogún. Y estos tres pasajes de Cuarto Santo de Ogún son lo que podemos llamar verdaderamente un orillá colectivo integrado por tres pasajes. O sea, lo que me distingue a los tres pasajes en el orillá Ogún es que son tres fases de manifestación diferente de la misma energía del mismo Imolé. Ya cuando hablamos de Oyalá, hablamos de que el Oyalá colectivo que tenemos con varios pasajes no son cualidades de Oyalá, son orillás diferentes, son divinidades diferentes aglutinadas en un colectivo. Con Ogún esto no sucede. Con Ogún es una sola divinidad que se expresa de tres maneras diferentes. Y Ogún Avagan es una cualidad vudú, no es parte de este conglomerado.
podemos, o sea, dentro de nuestra concepción religiosa, podemos decir que es el cuarto pasaje de Ogún, pero es el pasaje de Ogún de afuera, pero no es un orilla, porque no asentamos a un Ogún Abagán como quien asienta a una Yansá o a cualquier otro orilla. Para que Ogún Abagán sea acento, tiene que ser acoplado al fundamento de Baralodé. Quiere decir que es Baralodé el que anexa ese budún al fundamento. Sin Baralodé no hay Ogún Abagán. Ogún Abagán es como la costilla del Odé. Y si vamos a Cuarto Santo y revisamos todos nuestros fundamentos, inclusive aquellos que son duplos, por ejemplo como de Yodchin o los Beijis, no son fundamentos que uno tenga que ser asentado para que el otro sea asentado. O son asentados los dos porque forman una dupla energética, o cada uno de los orillas de Cuarto Santo se asientan por separado. Lo de Yabagán no es una dupla energética, es lo de con un acople de naturaleza budún que le da mayor resistencia y fortaleza a la defensa que ejerce Loté. Por eso no podemos hablar de 4 pasajes de Ogún. Por eso no damos a Ogún Abagán de cabeza, porque no es un orilla. Si alguien es hijo de Ogún, tiene que ser hijo de Ogún Monira, de Ogún Adiolá o de Ogún Olvedé. No hay otro pasaje dentro del batuque para entregar cabeza, para entregar regencia de Ori. ¿Se entendió? Bien. Me pidieron, así, sugerencias de por qué no daba, no solamente en el video anterior, a través de WhatsApps y conversaciones que tuve en privado, por qué no daba itans sobre los orillas. A ver, muchachos, acostumbrémonos al siguiente. No bastardiemos, no degrademos lo sagrado, porque lo sagrado se escapa como un suspiro y no aparece nunca más. Los itán, que son de fundamento, el religioso los va asimilando, escuchándolos y sabiendo qué contienen de fundamento. En muchos videos anteriores yo he hablado de un tema y he dado un itán, porque los itán son ley para esta tradición religiosa. Entonces, cuando algo no se puede explicar desde el punto de vista filosófico-teológico, sino que es así porque así fue instaurado por nuestros ancestros más primitivos en el culto, remitimos a los itán porque el itán nos enseña cuál es la verdadera función de un fundamento. Ahora, dar itáns a medida que voy hablando de los orillas, sencillamente porque son leyendas como si fueran biografías, al menos en este canal sáquense esa idea de encima, porque yo no los voy a dar en esos términos. Salvo aquellos itáns que recito porque justifican algo que estoy diciendo sobre un tema determinado a desarrollar, los itáns quedan reservados para mis hijos. ¿Por qué? Porque son mis hijos quienes se tienen que disciplinar el día de mañana como sacerdotes y tienen que saber qué secretos de fundamento contiene cada itán y dónde están y cómo interpretarlos. Y eso es un temario dentro de la doctrina de la casa. Sobre todo para aquellos que están aprendiendo Merindir Ogún. Entonces, no vale la pena que yo cuente la Oya, que era mujer de la mujer búfalo, ni de Ogún Onira, que un día llegó a la ciudad, nadie lo reconoció y le cortó la cabeza a todo el mundo. Son leyendas para la mayoría de la gente, y para la gente de allí son itáns. Ese itán donde Ogún llega a la ciudad de Iré y empieza a tratar de interactuar con la gente de su ciudad de la cual él era rey, y nadie le habla, nadie lo aclama, y consecuencia de ellos enfurece y manda a sus guardias a matar a mansalva a todo el pueblo porque no habían reconocido al rey de esa ciudad.
Así contado parece un Itán, lo acorté, ¿no? Para que se entienda. Así nomás parece que es un Itán que dice que todos los hijos de Ogún son locos o impulsivos. ¿Vieron para qué sirven las leyendas mal contadas? O los Itáns bastardeados por una persona que no es de allí. Lo que menos está hablando es precisamente de la impulsividad de Ogún, ese Itán. Está hablando de tres cosas que son muchísimo más importantes, son fundamentos y no los voy a explicar por acá. Por eso no hablo de Itáns, porque si no, entro en la variante de otros sacerdotes que pueden googlear por ahí por YouTube, pueden buscar y hay montonazo de sacerdotes que hablan de Itáns y los cuentan de punta a rabo. Yo no. Para mí los Itáns son la voz sagrada de mi ancestralidad. No los voy a someter a que los escuche una persona de allí que recién acaba de entrar a la religión, un religioso en formación, un sacerdote formado o una persona neófita que por curiosidad le interesan los materiales que levanto por acá porque le atrae la religión de Orilla, pero no tiene la menor voluntad de hacerse hijo de Orilla. Y lo escucha un umbandista, y lo escucha un quimbandero, y lo escucha un budista o un musulmán. Entonces no tengo ninguna voluntad de poner arriba de la mesa conceptos sagrados para nosotros que les recomiendo a toda la gente de allí que ve el canal que comience a valorar por el valor que tienen y empiecen a respetar las cosas ustedes. Yo respeto lo mío, no me lo guardo, lo transmito a quien lo tengo que transmitir. Si alguien que me cruza en una santería comprando velas piensa que yo soy alguien que compra vela, porque debe ser un parapsicólogo que compró vela roja porque usan vela roja, los parapsicólogos también, me nefrega. Yo no necesito ir a la santería donde voy y que todos los otros clientes de esa santería supongan que este es Babalorillá, Tiago de los D, que se la sabe toda. Y encima tiene un canal de miércoles en YouTube. No, no. Entonces, los batuqueros al menos tienen que disciplinarse y darse cuenta que cuando están en una red social, la única forma de demostrar solidaridad, humildad y certeza en las cosas que hacen a su tradición es divulgando lo que sepan, sea mucho, sea poco, sea precario o sea más conformado, pero dentro de los límites. No poniendo en la vidriera de YouTube cosas que son sagradas. Precisamente, yo me tomo la atribución y le digo que he estado pensando varias veces en hacerlo. Cuando he hablado de temas tan escabrosos como son los ayé de Ofá, o como son los rituales de un batuque, o como es, no sé, ahora no recuerdo bien, o la ocupación, porque no hablo más de lo debido. Entonces les recomiendo a todos los que van a decir algo que primero piensen si lo que van a decir es el 10% del 100% del todo. Porque si es el 50% de lo que saben, o mejor dicho, lo que van a hablar es el 50% del 100%, no lo hablen. Porque vuelvo a repetir, lo sagrado en boca profana se diluye y se termina. Y de eso en el batuque y en toda la comunidad africanista estamos cansados de ver cómo se diluye el ayé porque se bastardea, se degrada lo sagrado. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más queda para decir de Ogún? Porque vamos por 50 minutos. Creo que les voy a perdonar la vida y voy a hacer un corte acá. Una cosa. ¿Sí? Bueno, ya está anotado que el próximo video va a ser sobre mediunidad. No puede ser un video solo, porque yo en un video voy a explicar, aunque sea corto o larguísimo,
¿Qué es la mediunidad? Y en el segundo video voy a hablar de cómo se desarrolla la mediunidad. Si me da tiempo en ese segundo video de cómo se desarrolla con seguridad la mediunidad, voy a poder hablar de los desvíos que pueden generarse por una mala práctica de ese desarrollo. Si no, va a meritar un tercer video en el cual explique cuáles son los efectos negativos de una persona mal adoctrinada en el desarrollo mediúnico. O sea, bánquensela, pero puede ser un video solo, 2 videos como mínimo, y si hay un tercero lo voy a tener que hacer porque todos me pidieron por ahí manito, 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 pasaron el número 20 que yo había dicho, así que nobleza obliga, lo tengo que hacer. Pero no piensen que puedo hablar así en dos palabras las cosas, ¿ok? Una cosa, esto sí no lo he hecho con otros orillás, pero esto sí es importante. Ya va a haber un video que voy a hablar de arquetipos de orillá. La típica, ay, los hijos de tal orillá son así, los tipos de tal orillá son asá. Ya dije en otros videos anteriores que no es el orillá el que transfiere ese arquetipo, sino que es una manifestación normal entre los hijos de un orillá y entonces se construye a través de los siglos un arquetipo, una forma general común que tiene manifestación en la mayoría de los hijos de ese orillá. Pero hay una falsedad, que los hijos de Ogún son violentos. No saben lo que dicen. Están diciendo una burrada. No, pai, yo en mi anterior casa tenía 5 hijos de Ogún, eran uno peor que el otro. Entonces esos 5 hijos de Ogún están virados en negativo. Tienen su orí virado y reaccionan en el arquetipo negativo del orillá. Por eso son violentos. No son violentos porque son violentos. Ah, yo soy violento porque soy hijo de Ogún. No. Yo he tenido un jefe de Ogún. Mi pai de santo era de Ogún Onira. He tenido y tengo entrañables amigos, hijos del pai Ogún. He tenido un hermano de Ogún Onira, ya fallecido, de mi primer linaje. Jamás he visto personas cuando el arquetipo está estable, está en positivo, nunca vi una persona más comprensiva del otro que un hijo de Ogún. Pacíficos, recontra pacíficos. Amantes de la verdad, de la honestidad, sí, a rajatabla. No le mientas a un hijo de Ogún porque te parte la espada y te corta al medio si lo defraudas. Pero que anden repartiendo puñetazos, no. Y sí, si el hijo de Ogún, porque como el pai Ogún tiene que ver con la cerveza blanca, cosas de Umbanda, les anticipo que la cerveza no existe en África, no existía en África. No sé de dónde miércoles sacaron la cerveza Quilmes blanca emparentada con los caboclos de Ogún. Debe ser, o sea, sí, dentro de mi fundamento de Umbanda también los caboclos de Ogún se los acostumbra a que manejen el fluido alcohólico a través de la cerveza, sí. Pero en el candomblé está muy ligado el orillá, no los caboclos, a la cerveza blanca. La verdad que no tienen la menor explicación de cómo sucede esto, ¿sí? Porque ni siquiera la amargura de la cerveza tiene que ver con Ogún. La cebada con la cual se hace la cerveza tiene nada que ver con Ogún, tiene regencia de otro orillá, la cebada es de Oyalá. El lúpulo es una planta que nace en lugares fríos. La religión africanista es de lugares ecuatoriales, no existía el lúpulo, así que no sé de dónde miércoles sacaron las vinculaciones, ¿sí? Pero en el batuque, que la bebida alcohólica es quisila,
y entonces nosotros no hablamos de bebidas alcohólicas. Si el hijo de Ogún se la pasa chupando cerveza, seguramente va a ser un impulsivo, un destructor de todo, va a generar disputa de todos lados. ¿Por qué? Porque tiene virado el orí. Un religioso africanista no puede ni ser alcohólico ni ser drogadicto. Es un tabú establecido en el Odú donde nace Ogún, precisamente. Así que en ese punto tengan muchísimo cuidado. Cuando ustedes vean un hijo de Ogún desaforado, díganle al país de santo, che, ¿por qué no le jogas bucio? Porque esto me parece que está virado. Y es así. En el 99%, no, en el 100% de las veces. Los hijos de Ogún tienen 2 oídos y 2 ojos para ver y oír el doble de lo que hablan. Así que si hay algo que no va a salir por la boca del hijo de Ogún, es una parcialidad de algo. Se van a tomar todo el tiempo del mundo para analizar si lo que están escuchando, lo que están viendo es así de derecho o así de torcido. Y luego van a dar un veredicto. Y esto no es defender a los hijos de Ogún de una manera gratuita, que no lo hice con Yapaná, y no lo hizo con Yemanjá, y no lo hizo con Oyalá. No, 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 no. Cada video es un video independiente y no hago una ficha técnica de cada orilla. En algunos amerita a que yo diga las cosas porque no hay muchísimos toneladas, ejércitos de hijos de Yapaná, por ejemplo, tienen su arquetipo, tanto positivo como negativo. Pero no amerita que hable en el video de Yapaná del arquetipo. Pero está muy difundido esto que estoy diciendo, de que los hijos de Ogún son la peste. No. Cuando sucede, presten atención porque hay un maltrato de ese orí. El orí ese que es de Ogún, ese orí aprontado en Ogún, está virado. Si no, no tiene que pasar absolutamente nada de lo que es más o menos voz populi en el mundo africanista de que, ¿sí? Y si les gusta guerrear, no. Son la equidad. Por otro lado, cuando Ogún llega a la Ye, el la Ye, ¿no? Mito, llega Ogún y llega Shango, es para establecer el orden y la justicia. Ogún viene con su espada para establecer el orden y Shango trae la ley para establecer la justicia. Tampoco hay briga entre Ogún y Shango, No, porque como los dos eran amantes de Oya, se llevaban a los pedos. No. Dejemos esas huevadas para otras cosas. No es por donde tenemos que analizar ni el Ayé del Orillá, ni sus manifestaciones, ni el plano de regencia del Orillá. No vayamos a esas vaguedades que vienen agarradas como un collage que alguien me dijo y otro me dijo y otro me dijo y armo una ensalada rusa porque termino haciendo cualquier cosa. Por eso en religión la doctrina la podemos acceder en estos medios de promoción más abiertos, pero la doctrina es de boca a oreja, de padre de santo a sus hijos. Esa es la verdad, esa es la verdadera forma de transmitir. Para que el hijo que tenga dudas aclara con el pai cuál es su duda, se la aclara el pai y entonces la transferencia de una generación a otra de conceptos religiosos no solamente quedan en el sigilo del vínculo entre pai e hijo, y entonces no se divulga como una, ay, bueno, ¿sabes lo que pasa con esto y lo que pasa con la otra? Como si fueran modas de divulgación. La gente de la puerta del Ilé para afuera no tiene por qué saber nada porque no va a tocar nada. Es decir, ¿para qué quiere saber algo sobre un orillá si él no va a poder con una campanita llamar a ese orillá para que haga ese algo? Entonces no tiene mucha lógica. Pero como hay tanta desorientación y hay tanta tergiversación de términos, nos obligamos algunos sacerdotes de las diferentes tradiciones a hablar un poco de esto para que no se piense que uno guarda las cosas adentro del Ilé por un tabú, por un secreto, no, así soy más poderoso. No,
El poder en el siglo XXI está dado por la transferencia de conocimiento a otro. En lo que se puede, en lo que no se puede, no se hace. ¿Ok? Iba a cortar, miren, dije todas estas pavadas y reanudo. Hay una creencia dentro del batuque que el Pai Ogun solamente va asentado sobre una cobra de acero. Me estoy metiendo en un tema de fundamento, pero esto es claro. A ver, ¿saben de dónde viene esto? Esto viene de la tradición yorubana de que Ogún se asienta sobre piezas de hierro. ¿Sobre algo en especial como es una cobra? No. Sobre un montonazo de cosas de hierro que pueden estar o soldadas unas con otras y armar todo un esqueleto, una cosa así sin forma, toda llena de hierro, o una afirmación sobre una superficie de todas las herramientas y armas que constituyen, hechas de hierro, que constituyen las cosas que visiblemente asociamos con Ogún. Desde un rastrillo hasta una tenaza, hasta una espada, hasta un sable, todo. Bueno, pero en realidad, inclusive los fundadores del batuque, cuando traen el fundamento de Ogún, lo constituyen básicamente con hierro. Y de hecho, tanto la cobra como todas estas herramientas que hablé son parte de la carga del orillá. Pero nosotros cultuamos según los fundamentos que tienen inclusive los yorubas. Todos los orillás deben ir centos en piedra. El otá es insustituible en cualquier orillá de Bará hasta Oxalá. No hay orillas que se asientan en bultos de madera únicamente. No hay orillas que se asientan sobre un elemento físico como es el hierro únicamente. ¿Por qué? Porque orillá, el fundamento recepta la energía del orillá exclusivamente de algo que sea virgen, o sea, que sea proporcionado de la naturaleza y que no tenga que no sea transformado por el ser humano. Yo agarro un palo de madera, hago una osaña muy bonito porque soy tallo en madera. Esa madera ya no es un elemento natural, es una figura transformada a través de la capacidad de el escultor o el que trabaja madera para darle forma de osaña. Cuando yo coloco una cobra con todas herramientas de hierro, todas esas herramientas fueron trabajadas por una persona, fueron hechas por un ser humano. Entonces, el tema es que como Ogún ostenta el poder sobre el hierro, que es el elemento vital de la fuerza, lo que representa la fuerza indestructible de Ogún, y además él es el dueño, el regente de la forja, es decir, del lugar donde se crean armas y herramientas. Obviamente que el herrero que estuvo trabajando armando todas esas herramientas que yo compro en las santerías para armar un fundamento de Ogún, son correctas que yo las ponga, si son de hierro, porque he visto Ogúnes con cosas de bronce. ¿De dónde sacaron eso? Cada orilla tiene regencia sobre determinado metal, chicos. No pongan todas herramientas de bronce, de vara hasta Oxalá, sencillamente porque son bonitas. No es así, Pero básicamente todas las herramientas que vamos a constituir, que vamos a poner como carga en el fundamento de Ogún, van a ser de hierro. ¿Ok? Representación de esas herramientas, pero también yo podría poner herramientas compradas en la ferretería que sean de ese material si quisiera. Lo que pasa es que un serrucho es así grandote, así que prefiero un serrucho así en representación del serrucho así. Si yo tengo un fundamento que mide 40 metros de diámetro, y no es la idea tampoco. Pero ojo que en África lo que hacen es por ahí, ese serrucho lo doblan, lo
lo retuercen todo y lo mezclan con otras cosas de hierro y lo van fundiendo y van armando una suerte de tótem hecho sin forma, ni forma humana ni nada, para constituir lo que después va a ser el receptáculo de la ye del orilla. Es otra cosa, pero acá en el batuque tenemos una regla. Las herramientas no constituyen el orilla, son cargas que yo debo poner por algo que es fundamento y no lo vamos a hablar. Bien. Los orillas en el batuque todos de Bará o Yalá van centos en Otá. No, pai, en mi nación yo soy del Yeyenagó, porque esto es... Y Ogún va en hierro, nada más, en la cobra, ¿no? Y Odeyotín, muñeco de madera. Osaña, muñeco de madera. Beijis, muñequito de madera. Si quieren, no vamos a hablar de los otros de madera, ¿no? Si quieren les digo por qué. Gran cantidad, ojo, si ustedes, su pai y su abuelo siempre asentaron a Ogún en una cobra sin otá, ustedes no pueden poner un otá ahora. El ayé transferido por los mayores es lo que determina qué van a hacer. Pero sí les voy a decir por qué dejó de haber en algunos linajes el otá en el fundamento de Ogún. Hubo un sacerdote muy conocido, nieto de Babá Custodio de Yapaná, João de Bará Ayelú, Joaicinio de Yubí, como le dicen, que él trajo al batuque muchas cosas que él vio en el norte brasilero. Él en el norte brasilero vio que en las casas de Budún, Yeye, tocaban con aguidavis y trajo los aguidavis, que son las varillas para tocar el tambor, a su casa. ¿Sí? Que Abagán o que Gu en el candomblé Budún iba sentado en hierro nada más. Y eso es Budún, eso es nuestro también. Y ahí comenzaron las modificaciones. Hizo modificaciones negativas Joaicinio de Bará Ayelú. No, pero sí alteró lo que heredó de su mai, Chininia de Yanguagan Yubeiji, y lo que ella heredó de los sacerdotes que la convirtieron en la primera sacerdotisa del batuque. ¿Por qué? Porque siempre que se tomó la matriz constitutiva de los fundamentos del Irumalé, se determinó que todos los orillas debían ser centos en otá. ¿Por qué? Porque el otá yo lo obtengo de la naturaleza, no de cualquier lado. Nosotros no hacemos lo que hace el candomblé, que vamos a buscar piedras a cualquier lado. No. Siempre los otá son de río. Siempre son ocutás, piedras muertas, que le llamamos piedras sin vida, sin estar consagradas. Piedras extraídas de la vera o del lecho de un río. Es Oshun la que entrega los ocutá para que se consagren asentamientos de orilla. Siempre, siempre. Porque es ella la que recibe esos, ya no ocutá, sino otás, es decir, contenedores de ayé cuando el sacerdote ha partido y vuelven de vuelta al seno del río. Entonces, esas piedras son constitución del orilla porque las ha labrado la propia naturaleza, no la Mayoshun, la naturaleza. ¿Quién sabe cuántos kilómetros más arriba en la montaña ha venido esa piedra? Si hay una piedra que la obtengo a la vera del río Amazonas, no viene de 500 kilómetros más arriba del río Amazonas. Esa piedra nació en los Andes y fue pasando cientos de años hasta que llegó a esta playita y yo la agarré, la toqué y dije, eso es una cutá
que sirve para asentamiento. Tiene forma, tiene temperatura adecuada. Voy a llevarla a mi casa para ver si alguna vez tal orilla me acepta este Okuta como su receptor de Aye, y entonces yo puedo crear, hacer nacer el fundamento de ese orilla en este Ota. Bueno, eso sucede para todos los orillas. No hay ningún orilla, no hay absolutamente ningún orilla que pueda omitirse el Ota. Pai, ¿qué usted qué me quiere decir? Que entonces yo en Ogún, que tengo una cobra con lanzas y todo, que yo no tengo el Pai Ogún, vos tenés eso dado por tu jefe se lo dio su jefe y su jefe se lo dio su jefe. Así bajó, así lo recibiste, así te tiene que funcionar. Pero vos tenés la obligación de saber que alguno de tu linaje, aunque sea el primero que hizo esto, que es Joaisinio de Bara Ayelubi, hizo una transformación en lo que fue la matriz original del batuque, que es que todos los orillas tenían que tener asentamiento en Ota. Esto lo tenés que saber como cultura y para saber dónde estás ubicado dentro del batuque. Excluyendo Cabinda, que sabemos que fue amalgamando cosas de los lados fundacionales, en los lados fundacionales pueden haber perdido el Ota de Okun y los motivos los tendrá el linaje, pero en toda la nación Yeye y en toda la nación Nagó los orillas van sento en piedra. Y esto es regla en el batuque, es regla en el candomblé, es regla en la ocha cubana y es regla en África. ¿Ok? Bueno, 1:11. Si no me iba a olvidar de este tema que era importante. Les mando un beso, un abrazo a todos, que los orillas abençoen a ustedes, que nos protejan a nosotros, a mí y a mi familia. Y nos vemos en el próximo video y ya vamos a empezar, entramos entonces ya en clima de hablar de la mediunidad. No es media unidad, ¿eh? O sea, este es un frasco y yo digo, bueno, lo que entra dentro de este frasco es la unidad de algo. Vamos a suponer, esta es la unidad de maíz entero que yo voy a utilizar para hacer mis ayés. Media unidad sería la mitad del frasco lleno de maíz. No, es mediunidad. ¿Qué significa mediunidad? Es la capacidad de la persona de estar en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio de los dos planos, del plano físico y el plano espiritual. ¿Y por qué se llama medium, que es una palabra latina? Que está en el medio, quiere decir. O sea, es la persona que tiene esta facultad de poder estar en el medio de los dos planos. Así que no es media unidad, es mediunidad. ¿Sí? Y quien tiene mediunidad es el medium. Quien tiene mediunidad desarrollada es el medium. ¿Sí? Con esta breve aclaración, por ahí aparecieron medio unidad, que posiblemente haya sido un error al escribir en el teclado de un teléfono con predictivo que hace cualquier cosa, porque a mí también me pasa, pero aclaro porque yo he escuchado varias cosas raras remitiendo a lo mismo, pero pronunciándolas mal, ¿sí? Entonces ya antes de entrar al tema, ya aclaramos algo que es esencial, ¿ok? Tengan paciencia, porque yo voy a hablar de la mediunidad en el primer video, en el video próximo. Voy a definirla, voy a definir qué tipos de mediunidad hay, voy a decir quién investigó eso y dice que es así, y qué otras mediunidades acoplan los cultos que vienen de África, básicamente de tierras bantúes. Y después vamos a hablar de lo que es como fenómeno físico la mediunidad. Y ahí, aburridos de escucharme, con media hora de video, 1 hora u hora y media, van a tener en claro qué es la mediunidad, porque si no podemos, si queremos hablar de algo y no sabemos qué es, estamos en el horno. Entonces vamos, no quiere decir que ustedes no sepan y yo sea el
No, sino que vamos a unificar criterios, porque lo que yo voy a decir no es lo que yo pienso, es lo que pensaron todos los que estudiaron el fenómeno y se llegaron a la conclusión. O sea, que el próximo video es un video de datos. Los datos no se cuestionan, los datos se asumen. Si yo le leo un libro de la historia de San Martín, no puede estar... Dice, ay, no sé si nació acá, y no sé si nació en Joapeyú, ¿eh? Y se murió en Boulogne-sur-Mer, en Francia, no sé. No, ¿cómo no va a...? O sea, si no sabés, porque no lo leíste antes. Esa es la historia de San Martín, ese es San Martín. Bueno, acá también, de mediunidad. En el primer video, todo lo que vamos a decir es científico. Científico histórico, científico bibliográfico. Están los materiales que determinan esto. Y las comprobaciones no religiosas, sino psíquicas, de que esto es así. ¿Ok? Después tendremos un segundo o hasta un tercer video donde voy a ir esclareciendo si ya nos metemos en terreno de doctrina o fundamento en cultos incorporativos. Pero el próximo video es información. Y la información no se pone a discusión. ¿Ah? No porque lo diga Tiago, sino porque lo que va a transmitir Tiago está escrito y ustedes también lo podrían leer. ¿Ok? Bueno, 1 hora 15, un beso a todos y nos vemos en la próxima.